Hola, hola, ¿cómo le va a todos ustedes? Realmente un placer volver a compartir este espacio de feedback. En este encuentro semanal donde antes el guión del 2024 era semanas vertiginosas en la República Argentina. Ahora le tenemos que agregar semanas vertiginosas en el mundo. Y cuando digo semanas vertiginosas en el mundo, lo digo, no sé si sonreír o llorar, pero hay escenarios que se han planteado a partir de la guerra arancelaria que instaló Donald Trump. Guerra arancelaria que dan situaciones que de alguna manera llaman muchísimo la atención. ¿Por qué digo que llaman muchísimo la atención? Yo comenté la semana pasada el caso de India. Más de 1.200 millones de habitantes, y Donald Trump le impone un arancel del 26%. India, el único arancel que le cobra a Estados Unidos es a las motos, un arancel muy alto, del 70%. Y sin embargo, en el resto de los productos cobra arancel cero. La primera pregunta en esta batalla o guerra de aranceles. India le va a decir ahora, bueno, ahora a todos los que yo te cobraba el 0% te voy a cobrar un porcentaje X determinado. Escenario 2, Japón comienza a hablar con China. Escenario 3, ¿acaso tu hijo no tiene un iPhone? ¿Sabes que el iPhone lo hacen en China? ¿Sabes que las empresas están instaladas donde las utilidades, parte de las utilidades están en China y parte de las utilidades están en Estados Unidos? Hoy lo que está ocurriendo en Estados Unidos es lo siguiente. Cuando perdió Sergio Massa y ganó Javier Milei, ¿qué hacía la gente? Compraba mercadería. ¿Por qué? Porque iban a aumentar los productos. ¿Qué están haciendo en Estados Unidos? Están apurándose a realizar compras antes que venga la firma de las resoluciones de los aranceles. Mencioné un ejemplo como puede ser el iPhone, como así pueden ser miles y miles de productos. Por otro lado, también se dio a conocer un informe en Estados Unidos de quienes apoyaban las medidas arancelarias. Y fíjense qué paradoja. El sector que apoyaba y que votaron a Donald Trump, que apoyan las medidas arancelarias, son aquellos que no tienen formación universitaria. Lo digo como dato, nada más porque los votantes de Trump que tienen formación universitaria no apoyan en absoluto las medidas arancelarias. Medidas arancelarias que en la República Argentina plantea. ¿Qué va a pasar con el tema, por ejemplo, limones? ¿Qué va a pasar con el biodiesel? ¿Qué va a pasar con el petróleo? Ya dijeron que con Vaca Muerta la estructura de costos le está dando, pero la pregunta que uno se hace es la siguiente. ¿Cómo sale el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Cuál es el importe? Porque aquellas empresas extranjeras que quieran invertir en la República Argentina en un sector que le va a generar utilidades, bien, me genera utilidades, pero quiero que me autorices la remesa de utilidades al exterior. Y lo que se plantea hoy, por ejemplo, que desde enero hasta la fecha, para sostener el tipo de cambio, se vendieron 8.000 millones de dólares. Entonces todo esto está marcando, así como también el gobierno compró, estoy haciendo cortes desparejos, tendría que tomar un promedio porque desde el gobierno pueden contestar con razón, sin embargo, durante tal periodo compramos tanto. No obstante a ello es un escenario de alta volatilidad a nivel mundial y que se traslada la misma volatilidad a nuestro país, que siempre nos hemos caracterizado con ello, ¿no? Y si vamos a repasar un poquito de historia, desde el año 1930 hasta ahora siempre tuvimos cepo o condiciones restrictivas con respecto al tipo de cambio. Dicho todo esto, le comento quiénes son los invitados del día de hoy. El primer abordaje político va a estar con Pablo Romá y si podemos ver dos figuras muy fuertes, las cuales van a librar, yo creo que más que una batalla, una guerra. Y me refiero a Cristina Fernández de Kirchner, que tiene implosión, y también me refiero a Mauricio Macri, que tiene implosión. Cristina Fernández de Kirchner, implosión, ¿con quién? Con Axel Kicillof. Mauricio Macri, ¿con quién? Con Horacio Rodríguez Larreta, con Javier Milei, y a partir de ahí, con Pablo Romá, empezamos a abrir el árbol de
cómo se va a definir un escenario político en el año 2025 en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, y el riesgo estratégico que haya cambio de signo político. También va a estar en el programa del día de hoy el doctor Marcelo Mesch. Él es médico, traumatólogo y es secretario general del Sindicato de Traumatólogos. Y la realidad es la siguiente. Sindicato de profesionales. A mí me aumentaron las prepagas muchísimo. Si le digo desde que asumió Javier Milei hasta ahora, se ha multiplicado por 4 el valor. La pregunta que nos hacemos a los médicos, que son los que nos cuidan la salud, que nos permiten mejorar la calidad de vida, que logran que prolonguemos la vida, y muchos de ellos que salvan vidas, si el aumento de los financiadores de la salud, de las obras sociales y las prepagas, redundó en una recuperación de los ingresos de los profesionales médicos. Todo esto en instantes, acá en Feedback, después de que escuchemos cuáles son las instituciones que acompañan este programa. Nosotros, los pequeños empresarios, nos unimos para hacer crecer nuestras voces, nuestros derechos. Contamos con más de 200 socios unidos por un mismo fin: hacer que las pymes sigan creciendo. Somos APIMEP, Asociación de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas del Plástico. Muy bien, ahora sí, presento a Pablo Román. ¿Cómo te va? Un placer que estés acá en el programa. Muy bien, ¿Qué contás? muchas gracias. Acá andamos, bien. Vamos a romper el hielo. ¿Cómo viene el running? Más allá de ser un extraordinario analista político, es un runner también muy importante, muy reconocido. ¿Cómo viene? Muy mal. Año electoral. Año electoral, a mí también año laboral. Física, no en el running, pero la actividad física ha disminuido este año al menos considerablemente. como uno quisiera poder hacerlo, ¿no? Con cierta sistematicidad, es medio alocado como Alocado, todo, ¿no? con la misma volatilidad que tienen los mercados internacionales y el mercado nacional. Y ahora vamos a presentar al doctor Marcelo Mesch, que ya lo mencionamos. Gracias, Marcelo, por estar acá en el programa. Un placer para mí estar acá otra vez en el programa. Yo de actividad física nada, ¿eh? ¿No? No, muy poco. ¿Y cómo anda? Contame, ¿cómo andan los médicos? Los médicos andan bien. La medicina es una profesión hermosa. Lástima que nosotros no tenemos la remuneración que tendríamos que tener, lamentablemente. Nosotros hacemos todo lo que hacemos por pasión, pero en realidad también necesitamos, porque es nuestra fuente de trabajo, nuestra fuente de ingreso, nuestra profesión. Venimos muy golpeados. Entonces, y la pregunta que hice como apertura, las prepagas, mi plan médico me aumentó una barbaridad. ¿Acompañó este aumento a los profesionales de la medicina? Mira, con esto de la desregulación de las empresas de medicina prepaga y los aumentos de la cuota que fueron muy significativos, eso no se vio reflejado en los aumentos hacia los profesionales. Hay un informe, creo que es del año pasado, de la Cámara que nuclea las instituciones de diagnóstico médico, sí. CADIME. CADIME, sí. Desde mediados del 2023 hasta octubre del 2024 hubo un aumento en lo que es la medicina prepaga de un 435%. Y lo que a ellos les aumentaron, a las empresas de diagnóstico médico, fue un promedio entre un 160 y un 220%.
Imagínate los O sea, la relación es la independientes. mitad. La relación es la mitad o menos la mitad. La relación es la mitad para ellos, para las empresas, pero para los profesionales independientes, algunos de ellos, menos aún. Menos aún. Sí. Bueno, ya en instantes después te voy a preguntar un poco, bueno, cómo estás viendo el perfil de los profesionales, ¿no? Perfecto. Si, bueno, en el caso de ustedes que representan un gremio, si hay intención o no de sindicalizarse para que defiendan sus derechos. Pero vamos al escenario político. Bien. Tomando esta imagen, escenario político, Pablo Romá. A ver, Pablo, primera pregunta. Vamos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicen que viene bien Leandro Santoro. Y como viene bien Leandro Santoro, habla poco. A ver, contame un poquito. Bueno, obviamente la ciudad de Buenos Aires es una elección, la de la ciudad va a ser una elección muy importante. Me parece que va a dejar alguna marquita también para pensar el escenario nacional, porque me parece que se están jugando muchas cosas. Una elección al legislador porteño con figuras de mucho peso, el caso de Horacio Rodríguez Larreta, digamos, ¿no? Bueno, Silvia Los Penatos, Santoro, Adorni, ¿no? Me parece que se juega mucho en la elección de la ciudad. Un gobierno que busca nacionalizar la elección, ¿no? Esto, la presencia de Adorni con la motosierra, donde, bueno, me parece que el gobierno busca consolidar esa idea del consenso en el ajuste. Y bueno, y creo que hay un proceso de dispersión en términos de los espacios políticos que también condicionan mucho las estrategias electorales, ¿no? Porque La Libertad Avanza va con Adorni, pero está Ramiro Marra, que hasta hace 2 meses era de La Libertad Avanza. Y mide bien. Y mide bien, fue candidato a jefe de gobierno por y La lo Libertad. acompaña Sago. Está Sago lleva candidato propio, Sí, que es Caruso Lombardi. Sí, Caruso Lombardi, cierto. Caruso Sí, Lombardi. correcto. Y después, Habían coqueteado. Digo, el ecosistema libertario, digamos, ¿no? Dirigentes que quieren jugar en ese espacio sin Milei, bueno, Yamil Santoro, Marcelo Peretta, bueno, Caruso Lombardi. Entonces hay como una dispersión. En el PRO, o lo que antes era Juntos por el Cambio, Los Penatos, Larreta, Paula Oliveto y Lucille Levy, que es la candidata de Lustó, de Evolución. Eso podrían estar todos juntos en la misma lista. Y van todos separados. Y van todos separados, ¿no? Quizás en el peronismo, bueno... Pero vamos acá un cachito. O sea, bueno, Santoro representa en teoría el peronismo, es un radical K, lo llamaban antes. No sé ahora cómo lo llamaría, pero por eso yo creo que habla poco para que nadie lo segmente en un lado o en el otro, ¿no? Y bueno, me parece que eso igual es un problema, ¿no? Me parece que es muy de la micropolítica. Me parece que hay que... Bueno, los dirigentes tienen que dar las discusiones abiertamente. Me parece que está bien, puede cuidarse un poquito de la exposición, de que no le peguen. Es cierto que todas las fuerzas, pareciera que Santoro gobernara la ciudad, digamos, ¿no? Porque claro, todos están pegándole a Santoro. Pero bueno, me parece que, bueno, no sé, es una estrategia. Yo mucho no la comparto, esta de cuidarse tanto, pero bueno, entiendo que es así. Y después está, bueno, en el peronismo Kim y Abal Medina, digamos, ¿no? Que quizás Abal Medina podría ser más una fuga del votante de Santoro, porque Kim, que es el candidato de Guillermo Moreno, bueno, ya vienen planteando una alternativa, más paralelo, digamos, ¿no? No busca ese electorado. Más outsider. Sí, me parece que sí. Y creo que, bueno, va a ser una elección muy difícil. Nosotros hicimos un trabajo ya, después de que se conocieron las cabezas de listas, y lo que vemos es que, bueno, Santoro está primero, después lo sigue Los Penato, Marra y después Adorni, digamos, ¿no? Y después he visto otros trabajos que lo ponen a Adorni más arriba. Bueno, me parece que va a ser una elección muy difícil, porque cuando uno mira y dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entre Adorni y Ramiro Marra? Claro. Digo, no hay una diferencia tan clara, no hay una diferenciación entre dos perfiles que uno diga, bueno, este expresa una cosa y este expresa otra, y creo que ahí va a haber una fluctuación que va a haber que mirarla con atención, pero que va a ser difícil. Y pero te lo hago al revés, ¿no habrá desgano también por parte de la gente de ir a votar? Y puede ser. O sea, yo creo que la eliminación de las PASO te da un poquito más de ánimo, es una, digamos. Es una, no es tanto. También es una demanda que tenía el electorado respecto al sistema político, ¿no? Las PASO, bueno, no venían, me parece que funcionando tan como el espíritu, de la PASO quería o presentaba, ¿no? También un nivel de inestabilidad política enorme. El resultado de la PASO condicionaba mucho
el clima político-económico, digamos, ¿no? Está bien que estas son legislativas, habrá que ver qué pasa, pero sí, también es cierto, puede haber un poco de desgano, influido también por la situación económica, que hace que haya, cierta pérdida de entusiasmo, ¿no? Bien, dicen dentro del PRO que el que propuso que la fecha de las elecciones sea mayo fue Mauricio Macri, dicen, ¿sí? Este adelantamiento de las elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y viendo de alguna manera dificultades que está teniendo Javier Milei. Pueden acomodarse todas si se prorroga, pero teniendo dificultades y por otro lado encontrándose con esta fragmentación. Bueno, ¿cómo ves? ¿Se apuraron en tomar esa decisión, en este caso Jorge Macri, de poner las elecciones justo en mayo? No sé, me parece que ahí había también una discusión del PRO con Milei, también de marcarle un poquito la cancha, ¿no? Un Milei que usufructó gran parte del apoyo legislativo del PRO para tener la gobernabilidad, para pasar las leyes más importantes y no le dio casi nada de lo que Macri quería. Una relación muy asimétrica, muy complicada, ¿no? Y me parece, esto que decíamos, ¿no? Macri navegando entre dos aguas, uno que lo acerca al gobierno y otro que lo aleja del gobierno. Y me parece que lo que se está jugando tanto el PRO como la Libertad Avanza es, la base electoral, digamos, ¿no? Que lo acompañó a Milei en el balotaje, ese porcentaje tan amplio, pero que es una parte del PRO, digamos, ¿no? Y creo que ahí el PRO está tratando de consolidar eso y la Libertad Avanza está tratando de llevárselo. Y a Macri, desde el punto, vamos a pensar en estrategia. En términos de estrategia, a Macri, y me refiero a Mauricio Macri, no lo está fallando que de pronto permite lo que vos decís, le cedió un montón de cosas a la Libertad Avanza y la Libertad Avanza sale en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a pelearle su lugar de nacimiento, su partida de nacimiento, vamos a llamarlo así. No se está equivocando estratégicamente porque, o dicho de otra manera, es tan fuerte el odio que tiene hacia el peronismo que aguanta cualquier cosa de la Libertad Avanza y fractura interna a costa de no hablar nada para nada con el peronismo. Bueno, puede ser, me parece que... En su momento estuvo con Massa, por eso digo. Sí. Muchísimos años atrás, sí. Sí. Siglos parece. No, me parece que ahí la cuestión es que la base electoral del PRO y de la Libertad Avanza tienen un componente que son antikirchneristas, digamos, ¿no? Sí. Y me parece que tanto Macri como Milei refuerzan y trabajan esa representación. Después, yo creo que Macri en estos últimos días está cambiando un poquito la posición, esto de darle el quórum respecto a la discusión de los pliegos de los jueces de la Corte, me parece que es un punto sensible, una modificación en su postura frente al gobierno importante. Y hay que ver si esta discusión en la Ciudad de Buenos Aires se traslada a la Cámara de Diputados de la Nación, digamos, y al Senado, ¿no? Bueno, ya el gobierno empieza a tener situaciones que antes no tenía, digamos, ¿no? Que empiezan a darle quórum para investigarlo, que empiezan a darle quórum para... Todos los semáforos rojos que no pasar, ahora se transforman muchos en luces amarillas. Exactamente. Todavía no verdes, pero luces amarillas luces amarillas para las amenazas. Y ¿no? Eso depende fundamentalmente del PRO, ¿no? Y un sector del radicalismo. Bien, hacemos un vuelco de página, volvemos al área de los médicos. La pregunta que yo te haría es la siguiente. A ver, los profesionales médicos en la actualidad tienen que capacitarse, tienen que formarse, hacen una inversión en sí mismos. ¿Se sindicalizan? ¿No se sindicalizan? ¿Están conscientes de la importancia de tener una representatividad a la hora de negociar de manera conjunta? Sabemos que un sindicato del perfil de ustedes no es lo mismo que un sindicato de base, porque ustedes no... el esquema de reclamo es otro. Es pelear por un mejor honorario médico, ¿sí? Dentro de un proceso de negociación. Entonces la pregunta, la filosofía, el perfil del profesional médico, ¿lo lleva a agruparse? Yo sé que los anestesistas generan barreras de ingreso muy importantes a la hora de negociar sus honorarios. Sí, y eso que no tienen un sindicato, no tienen un gremio. Los anestesiólogos tienen una asociación
Y es una decisión muy fuerte, porque desde el principio ellos se dedicaron a ser fuerte y a cerrarse. Pero funciona como asociación gremial. Funciona como una asociación gremial, sí. Funciona como tal. Nosotros creemos que la sindicalización, y más hoy en la República Argentina, es muy importante. Con esto que hablábamos hace un rato del aumento de las cuotas de las prepagas, de la desregulación de la medicina prepaga, los médicos, como no estamos recibiendo una contraparte proporcional a lo que aumentan las prepagas, entramos en una precarización tanto laboral como económica. Entonces, desde el sindicato es el mejor lugar como para luchar, para conseguir unos honorarios éticos, para conseguir unos pagos a término y para conseguir que tengamos unos sueldos acorde a lo que nosotros podemos hacer, a los que nos mereceremos. Por otra parte, también las condiciones laborales, el sindicato pelea por las condiciones laborales dignas para cualquier trabajador, y como te decía, en traumatología y los médicos en general, estamos precarizados porque no tenemos estabilidad laboral, tenemos jornadas extensas de trabajo, no tenemos regulada nuestra profesión. ¿Jornada extensa? ¿Cuál es una jornada extensa de un traumatólogo, por ejemplo? Y yo te puedo dar un ejemplo de lo que me pasaba a mí hace unos años, cuando operaba mucho para un lugar muy grande, no voy a nombrar cuál era el lugar, pero yo empezaba a trabajar, hacía consultorio tipo 8 o 9 de la mañana hasta la 1, 1:30 de la tarde, y a las 2 empezaba a operar hasta las 10 de la noche. 2 o 3 veces por semana. Eso es una jornada extensa. Claro. Porque en el consultorio ves... ¿Y la adrenalina la adrenalina de la cirugía y en el consultorio tenías que ver 4 pacientes por hora, que era lo que estaba turnado, pero bueno, había gente que no tenía turno, que tenía urgencias, que tenía curaciones, entonces terminabas viendo 6, 7, 8 pacientes por hora. Sí, traumatología siempre tiene urgencias. Traumatología siempre tiene urgencias. Mi especialidad básicamente es cirugía de mano, que tiene más urgencias. Entonces, después la cirugía, y a veces quedarte hasta tarde, y si te venía alguna fractura expuesta o algo, quedarte hasta más tarde. Yo he tenido jornadas hasta las 12, 1, 2 de la mañana, operando. Y la verdad es que eso no está regulado. Nosotros tenemos que luchar porque el día de mañana tengamos un convenio colectivo de trabajo donde podamos regular todas las pautas que rijan nuestra profesión. Y entre ellas todas estas cosas. Yo creo que la gente de a poco va tomando conciencia. Si bien yo, hablando quizás con gentes de otros sindicatos más grandes, me dicen que en este momento ven como que la gente se va desafiliando muchas veces a los sindicatos, porque yo personalmente creo que lo que está pasando ahora es que él no alcanza el sueldo, entonces una cuota sindical, por mínima que sea, la gente la defiende porque con eso se puede comprar otra cosa. Pero es raro que en el ambiente donde estamos viviendo, donde, por ejemplo, en el Estado, en las administraciones públicas, hay tanta gente que se está quedando sin trabajo, la gente deje de estar sindicalizada, porque obviamente el sindicato es un mecanismo de protección también, ¿no? Okay. Clarísimo. Entonces, lo que creo es que de a poco tenemos que seguir luchando con esto, y que la gente va a seguir, los profesionales van a seguir sindicalizándose. Bien. Ahora sí, volvemos al escenario político. Ustedes saben que una de las batallas más grandes, primero una interna. Yo lo iba a plantear en la apertura del programa, dije no le voy a complicar la vida acá a mi amigo Pablo Romá. Ilya Prigozhin, sí, fue un premio Nobel que habló de la teoría del caos, ¿sí? Entonces, biólogo, ¿no? Que en definitiva se llega a un caos tal que después se ordenan los sistemas, pero la pregunta es si se van a reordenar los sistemas. Ya hablamos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hablamos de la provincia de Buenos Aires. Ya salió Axel Kicillof contra Cristina Fernández. Contame un poco cómo ves el escenario. Sí, me parece que bueno, ya un punto de la discusión está saldado, el gobernador fijó el cronograma, ¿no? Y creo que eso también, bueno, resuelve un problema. Ahora me parece que la discusión fundamental que tiene el peronismo bonaerense es, bueno, si va unido o no va unido a la elección, ¿no? Construir la unidad, esa alternativa política al gobierno de Milei que le reclama la base social del peronismo. O sea, cuando uno mira en los trabajos cualitativos y trabaja con el segmento del peronismo,
lo que le reclaman a los dirigentes es la unidad. Y las discusiones. Le reclama el votante, el dirigente. Sí. Pero cuando vimos la fractura que había entre Alberto, más allá de lo mal presidente que fue Alberto Fernández, pero cuando vimos la fractura entre Alberto Fernández y Cristina, donde loteaba todos los ministerios y no lo dejó gobernar, dice, es para la tribuna. Lo que veo. En general eso es una discusión de los dirigentes. ¿Sí? La base social del peronismo lo que quiere es que Cristina es importante, Axel es importante, Massa es importante, que tienen que construir una alternativa política al gobierno de Milei. Digamos, ese es como el reclamo más importante a la dirigencia. Después esto, ¿no? Si la provincia es el escudo para evitar que la motosierra se meta en los municipios, bueno, puede ser. Sí hay que hacer una discusión más ofensiva en términos de plantear la discusión como la propone el gobierno de Milei en términos políticos e ideológicos. Bueno, es otra discusión. Me parece que esa discusión está más en el plano de la dirigencia. Digamos, hoy cuando uno mira el segmento del peronismo, lo que ve es el sector opositor al gobierno de Milei. Y el sector opositor al gobierno de Milei siente que cierta orfandad en términos políticos, ¿no? Siente que están avasallando sobre su condición económica y social mucho, que ha habido un retroceso muy importante y necesita que tener una representación política que permita resolver ese problema hacia adelante, ¿no? Y creo que esa es la discusión más importante. Y después, en términos de la Libertad Avanza y el PRO en la provincia, pasa más o menos lo mismo, digamos, ¿no? El que va dividido pierde potencia electoral. Y eso es la discusión que están haciendo el PRO y la Libertad Avanza, por más que en la Ciudad de Buenos Aires vayan separados, ¿no? Cortito, por sí o por no. El tema de las causas de Cristina Fernández ahora, que bueno, se mete el tema de la Corte Suprema de Justicia, ficha limpia, etcétera. Melló todavía, sabemos que tiene una base electoral fuerte. O sigue deteriorando a Cristina o ya mantuvo ese nivel de deterioro. No, me parece que ya, digamos, eso ya está planteado hace mucho tiempo. Así ya no tiene tan un efecto. No mueve el amperímetro. No tanto, me parece que, bueno, que sí hay una discusión de, bueno, qué tiene que pasar si Cristina tiene que liderar y Axel Kicillof tiene que conducir y Sergio Massa tiene que estar ahí. Digo, está esa discusión, pero me parece que la cuestión judicial ya a esta altura me parece como que no mueve mucho. Pablo, muchísimas gracias. Gracias a vos, Gustavo. Marcelo, también, muchísimas gracias. A vos, Gustavo. Señores, yo tengo que hacer los agradecimientos, ¿y saben a quién? A Sastrería Windsor, lo tenemos acá abajo, www.sastreriawindsor.com. Está en la calle Maipú 843. Pasión por la confección, el arte de combinar telas, el arte de combinar colores, el arte sartorial lo tenés en Sastrería Windsor. Me despido de todos ustedes y nos vemos la semana que viene, acá.